Somos la comunidad más grande de recursos humanos, con un alcance de más de 160.000 personas. Nos encontramos en todas las regiones y en más de 33 países, con más de 200 beneficios para toda la comunidad. Compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en gestión de personas de manera colaborativa, donde el amor por las personas, la colaboración, la inclusión, el aprendizaje continuo, el respeto y el desarrollo sustentable en las prácticas de nuestra comunidad son los valores que nos han permitido ser quienes somos en este momento. Bienvenidos a Legal Global Chile. Legal Global, tu mejor aliado en derecho migratorio y extranjería. En Legal Global Chile somos conscientes y comprendemos los crecientes flujos migratorios de extranjeros que desean instalarse en España, Estados Unidos y Chile de acuerdo a la legislación de cada uno de estos países. En Legal Global Chile, la permanente y creciente movilidad internacional nos ha hecho transformarnos en líderes en inmigración corporativa y compliance laboral y migratorio, tanto para personas como para empresas nacionales y extranjeras. En Legal Global Chile encontrarás profesionalismo y confiabilidad donde a través de una atención especializada y experta entregamos el servicio que nuestros clientes necesitan. Legal Global, más de 25 años de experiencia cambiando la vida de personas y empresas. Estamos a tu disposición. Somos la comunidad más grande de recursos humanos, con un alcance de más de 160.000 personas. Nos encontramos en todas las regiones y en más de 33 países, con más de 200 beneficios para toda la comunidad. Compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en gestión de personas de manera colaborativa, donde el amor por las personas, la colaboración, la inclusión, el aprendizaje continuo, el respeto y el desarrollo sustentable en las prácticas de nuestra comunidad son los valores que nos han permitido ser quienes somos en este momento.
Bienvenidos a Legal Global Chile. Legal Global, tu mejor aliado en derecho migratorio y extranjería. En Legal Global Chile somos conscientes y comprendemos los crecientes flujos migratorios de extranjeros que desean instalarse en España, Estados Unidos y Chile de acuerdo a la legislación de cada uno de estos países. En Legal Global Chile, la permanente y creciente movilidad internacional nos ha hecho transformarnos en líderes en inmigración corporativa y compliance laboral y migratorio, tanto para personas como para empresas nacionales y extranjeras. En Legal Global Chile encontrarás profesionalismo y confiabilidad donde a través de una atención especializada y experta entregamos el servicio que nuestros clientes necesitan. Legal Global, más de 25 años de experiencia cambiando la vida de personas y empresas. Estamos a tu disposición. Somos la comunidad más grande de recursos humanos, con un alcance de más de 160.000 personas. Nos encontramos en todas las regiones y en más de 33 países, con más de 200 beneficios para toda la comunidad. Compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en gestión de personas de manera colaborativa, donde el amor por las personas, la colaboración, la inclusión, el aprendizaje continuo, el respeto y el desarrollo sustentable en las prácticas de nuestra comunidad son los valores que nos han permitido ser quienes somos en este momento. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar Migración y Crecimiento Económico, los efectos de la situación migratoria y su impacto en la gestión de personas, organizado por nuestra red de recursos humanos y Legal Global Chile. La migración es un tema universal. Todos en algún momento emigramos por distintas razones. Y a nivel organizacional, implica diversos desafíos para el área de recursos humanos, especialmente en materia de gestión. Por eso hoy nos hemos reunido para aprender y conversar sobre este interesante tema. Para ello hemos invitado a Soledad Torres. Ella es una abogada de la Universidad Gabriela Mistral, máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de los Andes, con más de 20 años de experiencia diplomática. Directora general de Legal Global Chile, asesora de empresas y profesionales extranjeros en nuestro país. También es especializada en Derecho Empresarial, Migratorio y Extranjería, y además es profesora de Derecho Migratorio. Ella estará a cargo del módulo principal de Migración y Crecimiento Económico. Bienvenida, Soledad. A continuación de este módulo,
vamos a tener la oportunidad de generar un conversatorio con Soledad y con ustedes a través del chat, junto a Rodrigo González, quien será el que lidera este conversatorio. Rodrigo González es coordinador de infancia y familia e inspirador de la red Papá de Yanay, Felipe y Miguel, casado con Cristian, cofundador de la comunidad Dos Papás en Chile, dedicada a hablar de adopción y diversidad de los modelos de familia. Además, es gerente de personas, prevención y medio ambiente de AgroSpec. Él representará las inquietudes de los gerentes de recursos humanos que estén en el chat y generará una conversación y reflexión junto a Soledad. Bienvenidos, ¿cómo están Soledad, Rodrigo? Muy bien, Carolina, muy bien, Rodrigo, y a todos los asistentes, que vamos a hablar de un tema que no solo es de importancia país, sino que además en lo personal me apasiona. Muchas gracias, Soledad. Carolina, también por esa presentación. Qué rico compartir nuevamente en este espacio. La verdad que son tremendamente enriquecedores. Sin duda, la migración es un tema muy relevante en las organizaciones, dado que cada vez tenemos organizaciones más diversas con personas que provienen de distintos países. Así que creemos que sin duda va a ser una gran experiencia esta mañana. Por supuesto. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta actividad. Partiendo con Soledad, su exposición dura aproximadamente 35 minutos, así es que Soledad, quedas aquí liderando este módulo y bueno, compartiendo con todos los participantes que ya están aquí muy atentos. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Gracias a ti, Carolina. Voy a hacer compartir una presentación para, para poder conversar con ella. Con respecto al título que decidimos exponer hoy día, que es Migración y Crecimiento Económico y sus efectos de la situación migratoria y su impacto en el ámbito laboral, es un título que es bastante amplio. Sin embargo, lo que vamos a tratar de hablar acá, después con Rodrigo y después con los participantes que puedan hacer sus preguntas, es un poco de ver la migración desde un lado más amable de lo que muchas veces podemos encontrar comúnmente en los medios de prensa, y ver cómo la migración y las personas extranjeras aportan a sus sociedades y en los lugares que trabajan. En primer lugar, voy a dar algunas cifras respecto de lo que es la migración aquí en Chile, y hasta el año 2021, diciembre, vivían aproximadamente en Chile 1.500.000 extranjeros regulares. ¿Y por qué hago esa distinción? Porque esa cifra no contabiliza la población de carácter irregular que puede existir. Que la verdad que como es irregular, hay gente que dice que llega a sumar 500.000 personas, hay otras personas que dicen 100.000 personas, otras que dicen la mitad, pero que existen, y ese también es un tema que no lo vamos a tratar el día de hoy, pero es un tema que también genera externalidades en el mundo laboral que no son menores. Y siguiendo con el tema de las cifras, la migración que llega a Chile es básicamente laboral. Acá el 80% de las personas migrantes que llegan aproximadamente vienen por motivos laborales. Ellos actualmente, estas cifras a las cuales yo me refiero son cifras que son tomadas del Instituto Nacional de Estadística, o bien de la Dirección del Trabajo, o algunos otros estudios de algunas instituciones que se dedican al tema, como la Universidad Católica, el Servicio Jesuita Migrante, que hacen temas de investigación de asuntos migratorios. Ellos constituyen el 11% total de la fuerza laboral en Chile, lo que no es menor. El 78% de los trabajadores migrantes realizan empleos asalariados. Esto es no necesariamente con un contrato del trabajo, pero sí existe un tipo de vínculo de subordinación y dependencia. Un tercio de estos migrantes
migrantes ocupados reporta malas experiencias en su trabajo. ¿A qué se requieren malas experiencias? En que no han sido contratados de acuerdo a la ley laboral, no le han sido respetados sus derechos laborales y que muchas veces tanto, y esto no es un problema solamente de los empleadores, sino también es un asunto que el mismo migrante no sabe bien cuál es la normativa a la cual debe sentirse ellos regulados para tener una buena experiencia laboral. Y otra cifra que es muy gráfica para decir cuál es la situación es que alrededor del 70% de los trabajadores extranjeros están mal contratados, ya sea de acuerdo a la legislación laboral y migratoria. Muchos, yo sé que ustedes se van a sorprender y van a decir, ¿cómo un 70%, que es una cifra altísima? Pero la verdad que esa cifra atiende a que pueden estar bien contratados laboralmente, pero no así migratoriamente, o bien pueden estar contratados bien migratoriamente, pero no laboralmente, porque normalmente estas dos leyes, que son parte de la normativa jurídica en nuestro país, no conversan mucho una con la otra. Entonces, eso es lo que genera este tema laboral, migratorio, que no es menor. Respecto al tema económico, las posiciones son bastante controvertidas respecto a cómo influye la migración en el crecimiento económico de nuestro país. Nosotros vemos que trabajamos con el tema y que vemos normalmente ciertos estudios que tienen que ver con esta situación, vemos que la percepción, estoy hablando de percepción, que es distinta de la realidad, la percepción mayoritaria respecto de la migración, no solamente aquí en Chile, sino en otros países, supone que solo nos trae externalidades negativas, como la irregularidad, los que son solicitantes de refugio y que por lo tanto hay que otorgarles algún beneficio como país, que hay una dificultad entre la integración entre las comunidades de acogida y los migrantes, que no hay formas adecuadas para regularizar la admisión de nuevos trabajadores. Esos son como los 4 puntos más importantes respecto de estos temas. Sin embargo, no se habla mucho de cuáles son las positivas, y esto no solamente aquí en Chile, a través de estudios de instituciones y organizaciones de renombre, es que lo que otorgan económicamente, lo positivo de la migración es mucho más, y que la contribución económica, social, educativa y cultural que hacen a los países que los acogen es mucho mayor. Y por eso, que por ejemplo en materia de crecimiento económico, en Chile, esto a cifras del 2021, los inmigrantes recaudan más de 4.000 millones de dólares al año con su participación en diferentes ámbitos de la economía, y su contribución al PIB es de un orden del 4%, que no es menor, especialmente cuando nosotros tenemos un país centrado básicamente en productos de origen primario, productos, digamos, naturales que conforman la mayor porcentaje de nuestro Producto Interno Bruto. También en este caso un estudio del CEPAL reveló que entre 2009 y 2017 el PIB del país se incrementó en un 63,3 mil millones de dólares, sustentado no solo por la fuerza laboral chilena, sino también por la fuerza laboral extranjera. Por lo tanto, entonces, como ustedes pueden ver, la incidencia que tiene el trabajo migrante en nuestra economía no es algo que nos pueda pasar desapercibido, especialmente para las áreas de recursos humanos, que son al que finalmente las encargadas en contratar a los trabajadores extranjeros, ¿no? Sin embargo, pese a esa incidencia que tienen en el crecimiento económico en nuestro país, existen 2 situaciones en las cuales los migrantes se ven enfrentados en materia de ingreso al trabajo, ingreso
a las comunidades que lo acogen, que tienen que ver, primero, con todas las dificultades que hay para acceder a los permisos y visados adecuados en un tiempo y de una forma adecuada, y eso a veces, no a veces, la verdad que en la mayoría de los casos es lo que limita también de ellos tener una contratación adecuada, o bien de los empleadores de poder venir y conocer bien si pueden o no contratar a determinadas personas en atención a el momento migratorio que están viviendo. Y con la modificación de la ley migratoria de febrero, que entró a regir en febrero del 2022, encontramos que ya para primera contratación ya no se puede haber una contratación directa aquí dentro de Chile. Entonces ahí, que lo hablaremos más allá, dentro de los 7 puntos que nosotros hemos podido determinar, que son los que sufren, digamos, por decir, tal vez no sufren, que son los que se encuentran, tanto los empleadores como los trabajadores al momento de contratar personal que es de nacionalidad extranjera, está el tema de una u otra forma, esta dificultad, ¿no? Y otra barrera existente, que no es menor, y que genera que exista una subcontratación o una contratación en trabajos de una menor, digamos, con un menor requerimiento de carácter profesional, es las barreras existentes para validar los estudios profesionales. Existe la nueva ley, habla del tema, otorga posibilidades nuevas para validar los estudios profesionales. Sin embargo, aún es un régimen bastante engorroso, es un régimen en el cual hay procesos, especialmente, por ejemplo, en mis colegas abogados, que llegan a ser 5 o 6 años. Es como estudiar de nuevo la carrera. Entonces, mientras están en ese proceso, no pueden ejercer. Y así tenemos a los médicos, a todo el personal de los servicios de salud que tanto han aportado a nuestro país, especialmente en zonas en las cuales hay carencia de profesionales de salud. Actualmente la mayoría está siendo suplida por médicos que obviamente tienen que someterse a un proceso de validación de sus estudios, que no solamente es engorroso, sino que además es costoso. Yo estoy completamente de acuerdo y lo hablo porque van a decir, ay, que tiene que ser así. Sí, yo estoy de acuerdo con que tiene que ser así, lo digo desde una manera muy personal. Estoy de acuerdo que en Chile nosotros queremos que se pasen, que se cumplan nuestras normas, que no entre personas de carácter irregular, pero también el rigidizar la norma o poner una serie de requisitos o requisitos que pongan la situación de un carácter más engorroso, al final limita que estas personas que vienen del extranjero a hacer un aporte a nuestra sociedad puedan insertarse de una manera adecuada y que al final quedan al margen de este crecimiento económico que queremos todos hacerlo y seguirlo como país, ¿no? Estas son otras cifras relacionadas básicamente en que producto de no tener su título profesional validado, o bien no tener en forma clara y oportuna los permisos de trabajo o visas que los permitan realizar, o bien no son contratados. Hay algunos empleadores en que ante ese temor prefieren no contratarlo, o bien son contratados incumpliendo la ley migratoria y laboral. La ley, como les decía, el problema ahí radica que la ley migratoria y laboral corren por carriles separados, entonces muchas veces esa conjunción no se produce, ¿no? Como para que puedan ver a simples cifras, en el año 2022, según cifras otorgadas por el Instituto Nacional de Estadística, las direcciones del trabajo a lo largo de todo Chile presentaron un 12,9% de denuncias
presentadas por trabajadores extranjeros. Fueron un total de 22.304 en diferentes áreas, ya sea porque no les entregaron finiquito, porque no se cumplió con el feriado proporcional, no fue pagado a la AFP, el seguro de cesantía, cotizaciones. Claro, dentro de la cantidad de trabajadores que nosotros tenemos extranjeros, es una cifra bastante pequeña. Pero lo que hemos podido ver es que muchos de ellos también no denuncian porque al estar en un país extranjero, la verdad que se sienten agradecidos por tener un trabajo en el cual puedan venir a lo que vinieron a hacer, que es trabajar y poder contribuir a la sociedad que los acoge. Entonces, esas cifras hemos notado que han ido subiendo, pero en el área laboral y en el área migratoria, al no haber muchas veces un control directo del Servicio Nacional de Migraciones, a veces los reclamos pasan desapercibidos porque la verdad que no existe un control permanente, sino a través de cuando hay vulneraciones a la legislación laboral que pasan a ser delitos, como por ejemplo es todas aquellas personas que se encuentran bajo una denominación de lo que es el delito relacionado a la trata de personas. En todo caso, estas vulneraciones, digamos, que nos referimos anteriormente, influyen directamente en la búsqueda de trabajo porque les es más difícil, les es más complicado ingresar a esto. Y esto es muy relevante cuando vemos que la mayoría de los migrantes se encuentran, como decimos, el 78% de las personas se encuentran prestando algún servicio, ya sea de carácter dependiente o independiente, y además presentan mayores niveles de estudios superiores que la población chilena, un 42,6 en relación a un 29,1 de la población chilena. Estas son cifras otorgadas por el Instituto Nacional de Estadística, las últimas en este tema preciso son del 2017. Asimismo, entendemos que uno de los grandes fallas o faltas en el tema de poder ver la contratación de extranjeros en Chile tiene que ver con que la legislación migratoria, como no conversamos muchas veces con la legislación laboral, requiere de que sea conocida. Porque la verdad que el tema migratorio, cuando nosotros tenemos un 10% de población migrante y que la vemos en nuestro día a día, el conocer la ley y conocer tanto las obligaciones que se le imponen a las personas extranjeras y a los trabajadores que vienen a ejercer funciones en Chile, ya los empleadores que los contratan, sino también los derechos que se generan derivados de las obligaciones que existen en toda norma jurídica, ¿no? En el caso del no cumplimiento de esta norma, puede traer ciertas, digamos, sanciones a las empresas que los emplean, y en esas tienen que ver especialmente el pago de multas, que en empresas que tienen más de 200 trabajadores pueden llegar a las 200 unidades tributarias mensuales por trabajador. Por lo tanto, es muy importante. Tal vez en las empresas de menos de 200 trabajadores las multas son más pequeñas. Sin embargo, si tú o tu empresa, perdón, si ustedes y sus empresas son reincidentes, ya van directamente a la cifra más alta. Y también la generación de demandas a las empresas. Lo que saben ustedes que tiene una serie de consecuencias en materia laboral, por ejemplo, aquellas empresas que tienen demandas laborales y cuyo principal proveedor es el Estado, pueden verse limitados mientras esas demandas laborales no sean
suplidas, no sean cumplidas. Y también afecta una situación que nosotros la vemos, que nos consultan mucho las empresas respecto de esa responsabilidad social o respecto de cómo afecta la matriz de riesgo en materia de compliance, el no tener esta normativa migratoria que incide en lo laboral de una manera muy clara, ¿no? Entonces, la conclusión es que la ley migratoria es el gran desconocido para las empresas, pero no solo para ellas, sino también para los extranjeros. Y esto es porque sabemos que en los últimos 5 años, los flujos migratorios en Chile, los flujos migratorios grandes en Chile empezaron hace aproximadamente 20 años, pero eran flujos pequeños. Pero en los últimos 5 años, el flujo migratorio se ha incrementado a un doble. Más encima, durante 45 años, hasta febrero del 2022, nosotros tuvimos una ley que fue migratoria, que fue dictada con una realidad no solamente migratoria, sino una realidad política completamente distinta y que se enfocaba en el extranjero como una persona a la cual había que restringir o limitar su ingreso basada en la seguridad nacional. Eso con la nueva ley cambió un poco, sin embargo, también rigidizó algunos aspectos, en el cual, por ejemplo, que es la libre contratación de extranjeros que vienen por primera vez a Chile. Para eso se tiene que ser contratado fuera de Chile, con ciertas características. No se puede firmar el contrato aquí en Chile, el extranjero lo tiene que firmar afuera, ya no son los consulados los que se encargan. Entonces, hay una serie de cambios. Por ejemplo, a mí hay muchas empresas que nos siguen preguntando sobre la visa sujeta a contrato de trabajo. Esa visa ya no existe desde febrero del 2022, específicamente desde mayo del 2022, porque un periodo de ajuste. Y también hay ciertas cosas que requieren una actualización y tomar el conocimiento. Y hemos visto, y esto puede parecer un poco trágico lo que les voy a decir, pero que fue un motivo de discusión los primeros meses de este año y que terminó en una modificación de la ley, en la cual se permite el control de detención de extranjeros por funcionarios de Carabineros y del PDI, ¿ya? Con el objeto de verificar su regularidad acá en el país. Y eso es para dar un mejor cumplimiento a los procesos de regularización y expulsión. Sin embargo, nosotros lo que hemos visto es que esto, en vez de ser, como los procesos se demoran tanto y a veces existen ciertas situaciones en que a uno le genera como ciertos resquemores en materia migratoria, entonces esto, pese a que sea una facultad, limita también a algunos empleadores o bien personas que ya tienen trabajadores extranjeros, que ante no entender muy bien la norma migratoria, ante tener este tipo de situación, prefieren prescindir de los servicios, siendo que hay áreas en nuestro país que son suplidas por trabajadores extranjeros, como es el área de tecnología, el área de hoteles, restaurantes y cafeterías, el área de la agroindustria y varias otras más. Entonces, eso también tenemos que verlo, que si nosotros queremos tener un desarrollo económico, también tenemos que darnos cuenta que requerimos de mano de obra con cierta especialidad que lamentablemente no la podemos encontrar en nuestro país. En ese sentido, hemos identificado 7 errores más comunes en los que incurren las empresas al contratar a migrantes. Primero, son errores cometidos en la elaboración del contrato de trabajo que transgreden la actual legislación. Les puse como ejemplo, una persona que viene por primera vez a trabajar a Chile no puede hacer un cambio de estatus migratorio si es que se quisiera quedar trabajando aquí en Chile. Entonces, por ende, si él es ofrecido un trabajo, esa solicitud tiene que hacerla estando fuera de Chile. Y el contrato no se puede firmar aquí en Chile, sino tiene que firmar
desde el lugar donde él puso en su solicitud que se iba a encontrar, que normalmente es su país de residencia o bien su país de origen, para poder firmar ese contrato. Entonces, muchas veces estos contratos son rechazados porque no se cumplió con esa normativa tan pequeña en que dice que la persona no puede firmar el contrato estando en Chile, aunque la solicite en Chile. O también personas que siguen incluyendo, personas o empresas que siguen incluyendo la cláusula de viaje que existía para las visas sujetas de contrato de trabajo en los contratos, que ya no es necesario hacerla, sin embargo, y eso incide, sin embargo, la siguen colocando, y eso incide en algo, en una obligación que la empresa no tiene por qué hacerse cargo, porque eso la ley ya no se lo pide. Otra cosa es la falta de homologación en el tipo de residencia temporal asociada a los trabajadores. Es como yo les decía, mucha gente estaba con visa sujeta de contrato de trabajo, tiene que prorrogar, pero esa visa tuvo que ser homologada a alguna de las características que tienen hoy día la nueva ley migratoria. Otra es contratar trabajadores con permisos de residencia vencidas o próximos a vencer. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento de saber qué documentación yo tengo que pedirle para poder contratar, y básicamente ahí pasa por un papel que tiene un código QR, que tiene ciertas características, pero esa es una situación en la cual hemos visto que claro, que se le pide el carnet y no se revisan otras cosas paralelas. O bien, trabajadores con solicitudes pendientes, pero que esas personas dicen, no, si yo estoy solicitando, pero esas personas ya se les rechazó la visa, o bien están en una situación de subsanación de documentos. Entonces hay que verificar ciertas cosas que, claro, pueden parecer un poco complejas al momento, pero uno conociendo cuál es el proceso, son fácilmente de identificar. Después, un gran tema que es la vulneración de porcentajes de trabajadores extranjeros que debe tener una empresa. A veces, sí, nos basamos más en las excepciones. Esto es un artículo que tiene el Código del Trabajo, en el cual no puede haber más del 15% de trabajadores extranjeros, y coloca algunas excepciones. Sin embargo, existen empresas y que ahí sí se generan inspecciones bien recurrentes cuando estos porcentajes no son cumplidos, que es un tema que se ha tratado de discutir con el objeto de, como ya les señalé, hay áreas en que no son suplidas por trabajadores chilenos, que realmente se generan dificultades para los empleadores. Después, el desconocimiento acerca de los requisitos para los permisos de residencia exigidos por la actual ley migratoria. Esto tiene que ver con un tema más amplio de lo que yo me referí antes. Lo que pasa que en los últimos años, incluso cuando existía la antigua ley migratoria, se iban generando, la gente y las empresas sabían más o menos cuáles eran las situaciones que se iban a generar, pero básicamente ahora hay una gran modificación con el objeto de esta nueva ley, adecuarla a las realidades, que de repente de tanto en tanto estos requisitos se van modificando, y a veces uno hace una presentación y después, un año después que tiene la persona trabajando, se da cuenta que justo habían otros requisitos, y es un año en el cual la persona, el trabajador, ha estado con unos requisitos que no eran los adecuados. También, otra de las cosas que hemos visto, que como hay un cumplimiento de las empresas, de la mayoría, de la ley laboral, es difícil identificar cuáles son las irregularidades migratorias que están incumpliendo. ¿Y por qué? Porque, como ya les dije anteriormente, no conversa una ley con la otra, y eso, eventualmente lo hemos visto, y cada vez más repercuten en la evaluación del sistema de gestión de calidad de la empresa. Entonces, estos elementos que yo he señalado, claro, pueden tener un mucho mayor desarrollo
que nosotros a través de Legal Global siempre hacemos webinar que los invitamos a que la gente se vaya conociendo un poco más de lo que es la ley migratoria en sí. Entonces, en definitiva, como hemos visto, es necesario que las empresas tomen conciencia más allá del fenómeno, no solamente porque aportan a sus empresas, sino también al crecimiento económico del país. Y es un tema país, es un tema que no se habla. Cuando nosotros hablamos del tema migratorio, lo hablamos desde un punto de vista, a veces viéndolo como solo desde el punto de vista de las externalidades negativas y no de todo aquello positivo que nos puede aportar y que viene a suplir aquellas áreas en que nosotros no encontramos trabajadores chilenos y que nos hacen que haya una mejor integración con las comunidades de acogida y obviamente un mayor aporte al desarrollo de nuestro país y una mayor productividad para nuestras empresas. Este es un tema que yo sé que genera muchas preguntas, muchas situaciones de resquemores, de situaciones de diversa índole o naturaleza. Así que aquellas personas que nos quieran seguir en nuestras redes sociales, están ahí nuestros contactos, y yo los invito y los llamo, y ahora con Carolina y Rodrigo podremos entrar a discutir ya un poco más de este planteamiento respecto de la incidencia que tiene la migración en nuestra sociedad. Es un tema que también ya estoy acostumbrada a gente que opina completamente distinto de mí, pero por eso trato de basarme en cifras. No se escucha, Caro. Ay, perdón. Dicen que en la diversidad hay belleza, así que los distintos puntos de vista aportan al pensamiento y a crear nuevas soluciones. Así que estamos muy interesados, hay muchas preguntas. Rodrigo, es el momento del conversatorio y tú quedas al mando. Muchas gracias, Soledad. De verdad, este tema es muy importante porque efectivamente, como tú mencionas, en un mundo globalizado donde las personas migran, porque finalmente migrar es un derecho humano, como bien establece la ONU, bueno, efectivamente contamos con personas diversas dentro de las organizaciones. Han llegado varias preguntas que me gustaría conversar contigo esta mañana, y una de las que se repite bastante, fíjate, es: ¿cuáles son las excepciones para no entrar dentro de ese 15% que establece el Código del Trabajo como restricción para la cantidad de extranjeros que pueden trabajar en una organización? Perfecto. Bueno, dentro del Código del Trabajo se establece, en este momento no me recuerdo el artículo, se establece que las empresas pueden tener hasta un 15% de trabajadores extranjeros del total de su fuerza laboral. Sin embargo, existen excepciones que tienen que ver, por ejemplo, con aquellas personas que tienen permanencia definitiva. O sea, los trabajadores extranjeros que ya han logrado en su tramitación ser titulares de una permanencia definitiva no entran de este 15%. Otra de las excepciones es aquellas personas que tienen un vínculo jurídico, ya sea de cónyuge, conviviente civil, o bien hijos o hijas chilenos. Entonces, ¿por qué? Porque tienen un vínculo que obviamente los hace estar más ligados acá a Chile. Otro tercero es para aquellos trabajadores que son técnicos especializados. Por ejemplo, se da mucho en la minería, en temas de energía. Por ejemplo, las personas que vienen a instalar estos paneles solares o estas antenas eólicas, son gente súper especializada. Ellos
también se puede eximir de este 15%, pero básicamente son esas personas. Pero una persona que no está dentro de esas categorías, una empresa tiene que tener ese 15%. Y a mí sí me consta, porque lo hemos visto, que la inspección del trabajo lo está realizando cada día más estas inspecciones. Soledad, a propósito del último ejemplo que diste, es muy frecuente, sobre todo en empresas multinacionales, que tienen profesionales que van moviéndose como parte de sus programas de movilidad laboral, pero también como parte de la necesidad de vivir experiencias en otros países en donde puedan conocer las prácticas, las mejores prácticas que se llevan adelante en estas filiales. ¿Qué sucede con esas personas cuando llegan a Chile por periodos acotados, que pueden ser desde las 2 semanas hasta algunos meses? ¿Cómo entran dentro de ese 15%? ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir? Bueno, lo que pasa es que en el 15%, normalmente cuando vienen personas, como tú bien dices, vienen personas a realizar un determinado trabajo que puede ser de un día hasta 90 días, prorrogable por otros 90 días mientras tengan válida su visa de turista, es que uno puede venir y solicitar un permiso de trabajo con visa de turista que se solicita ante el Servicio Nacional de Migraciones, pagando un arancel determinado de acuerdo a la nacionalidad y, y explicando, digamos, cuáles son las razones de que va a ejercer esa persona. Esas personas que vienen por ese periodo determinado, que tienen ese permiso de trabajo con visa de turista, no entran dentro de este 15% porque no son trabajadores permanentes. Son trabajadores que vienen de manera transitoria, pero eso sí, de acuerdo a la ley migratoria, ellos tienen que tener un permiso de trabajo. Nosotros normalmente, ¿en qué los vemos? En las áreas que más vemos. Los vemos, vuelvo a decir, en las áreas en que para entrar a una faena, por motivos de seguridad, les piden que tengan estos permisos. Pero hay muchas personas que vienen a prestar, por ejemplo, servicios a las oficinas, en que normalmente las empresas, como la persona va a estar en una oficina, no le sacan permiso de trabajo. Pero eso no quiere decir que no lo exima de la responsabilidad, porque la ley dice que es para cualquier tipo de trabajo. También lo tenemos mucho, por ejemplo, que esto es una cosa que así como media de farándula, todas las personas que vienen a prestar un concierto al Festival de Viña, etcétera, y sus equipos de trabajo tienen que sacar estos permisos de trabajo con visa de turista. ¿Por qué? Porque están ejerciendo una actividad lucrativa. Claro. Por ejemplo, si los niños cantores de Viena, yo siempre pongo este ejemplo a mis clientes, digo, si los niños cantores de Viena vienen aquí a Chile a hacer una actividad en una fundación, no necesitan el permiso. Pero si vienen y van a cobrar entrada para que los vayan a ver, van a necesitar el permiso sí o sí, aunque sean niños. ¿Por qué? Porque están recaudando, están generando una actividad laboral que supone los requisitos para establecer un trabajo remunerado, ¿no? Y en ese Entonces, caso lo hacen solicitándolo ya una vez que están aquí, o sea, se hace en Chile, no se hace en el país de origen como en el caso de las personas que necesitan es el que contrato. eso cambió. Antes, con la antigua ley, antes de febrero del 2022, solo se podía hacer aquí en Chile. Y en ese tema se generaban las colas de migración ahí en Claro. el aeropuerto, de toda la gente, más encima tenías que llevar. Era un tema más o menos difícil. Ahora se hace de una manera online, obviamente presentando, porque es muy fácil hacerlo online, pero presentando los elementos, los requisitos que te piden, es relativamente rápida, pero también la puedes hacer antes de llegar, que esa es una novedad con respecto a la situación que se daba con la antigua ley migratoria. Buenísimo. Mencionaste también esto que es clave, que el año pasado cambió la ley y por lo tanto aplican hoy día normas distintas. Una de ellas es que todos los trámites se deben hacer en el país de origen. Esto rige para todos. Quizás uno de los mitos que debiéramos derribar es que independientemente el rol que la persona debe desempeñar, sea un cargo gerencial, un cargo ejecutivo, un profesional, todos sin distinción, ¿verdad?, tienen que desarrollar este trámite afuera. Así es.
Lo que pasa es que aquí tenemos que hacer una distinción. Esto es para las personas que van a solicitar por primera vez su visa de trabajo. Las personas que ya están acá pueden solicitar una prórroga de su visa o bien una permanencia definitiva si cumplen los requisitos estando aquí en Chile. Pero si yo quiero contratar a un trabajador o quiero traer a un gerente general o bien a una persona especializada o como sucede muchas veces a una persona para hacer un trabajo doméstico, esa persona tiene que encontrarse fuera de Chile al momento de postular. Ya no se postula en los consulados, se postula a través del Servicio Nacional de Migraciones y en el caso de los recursos humanos que uno quiere hacer, esa persona tiene que firmar el contrato ante un ministro de fe fuera de Chile. Normalmente se hacen los consulados, ¿no? Entonces se manda el representante legal de la empresa, firma acá, manda el contrato y ahí hace la solicitud y en algún momento la persona es llamada para que vaya a firmar el contrato ante este ministro de fe, que normalmente, como le digo, es el cónsul. Y también ya no es tan fácil. Las empresas que quieren contratar personas, incluso las personas naturales, le piden, por ejemplo, en el caso de empresas, que es el tema que estamos tratando actualmente, piden carpeta tributaria de la empresa para saber si tú obviamente tienes las La condiciones solvencia, económicas para claro. pagar ese plan. ¿Cuál es el giro de tu negocio? Porque si mi giro de negocio no es farmacéutico y yo estoy trayendo, no sé, a un físico experto en plantas nucleares, por mucho que sea un señor súper con un mega puesto, ¿qué va a hacer en mi empresa farmacéutica? Tengo que tratar de ponerlo y que sea ad hoc. También que se encuentran cumplidas la normativa laboral y que es una empresa que no es una empresa así que yo hice con el amigo, y no, que es una empresa que en primer lugar también está regularizada y por eso tiene obviamente carpeta tributaria y ya no es tan fácil. O sea, la idea es que las personas que vengan acá vengan efectivamente a trabajar, sí da más oportunidades, porque incluso tú puedes prospectar un posible trabajador que tú lo conoces, sabes que es bien, has visto su perfil en LinkedIn, te lo han recomendado, pero también quieres ver cómo se desempeña dentro de la organización, existe una posibilidad de solicitar un permiso, una visa de trabajo por un periodo acotado de tiempo, que tienes que cumplir una serie de cosas también, no es así tan fácil, pero tú te obligas con ese trabajador, por cierto, un periodo de mínimo 3 meses para ver si está de acuerdo a tu organización, porque de repente, si tú no conoces mucho a la persona, puede que no se adecue, en el caso Claro. de no ser un expatriado de una organización que ya está permanente, sino alguien nuevo. Entonces, también personas que vienen a trabajar a través de no contratos laborales, sino contratos de prestación de servicios civiles. Entonces, también te da más rango, pero también te impone muchos más requisitos. En ese caso que tú mencionas, ¿hay alguna responsabilidad en la empresa, algún requisito que debe cumplir la organización respecto de la cobertura sobre los traslados que implica el que la persona llegue a Chile y que eventualmente, si no resultó, regrese a su país de origen? La verdad que antes, cuando estaba la antigua ley, existía la ley, o sea, perdón, la visa sujeta a contrato de trabajo, en que estaba la cláusula de viaje, en el cual era obligatorio que el empleador se obligaba a retornar a su país de origen o a un tercer país a ese trabajador. Ya no existe esa obligatoriedad, hay algunos incluso en algunos lugares que lo siguen poniendo, pero es obligarse a algo que la ley no te pide, en el caso de las empresas, pero la verdad que no existe como antes, y pasa más bien a ser un tema de acuerdo entre las dos partes, si se va a haber un paquete de compensación de traslado, que normalmente van siempre en los puestos grandes, ¿no? En los puestos de gerentes generales, de directores de empresas, eso. Pero eso ya es algo, es una prerrogativa de acuerdo entre las partes, ¿no?
Se moderniza, está claro, entonces la ley de migración y Sí. finalmente hoy día aparecen nuevas herramientas que facilitan un poco este proceso de contratación de personas extranjeras. Mira, otra pregunta que nos llega también, dice lo siguiente, si la persona tuvo residencia temporaria bajo la ley anterior, ¿qué se debe de realizar primero? ¿El cambio de subcategoría, prorrogar, o se puede realizar ambas cosas a la vez? Ya. La adecuación de las subcategorías, ¿ya? Mientras estaba en este proceso normal, se hizo automáticamente. Sin embargo, ahora siempre una visa tiene una duración en el tiempo, ¿ya? Normalmente ahora, antes para las visas sujetas a contrato de trabajo se daban un plazo de 2 años. Ahora normalmente las visas se dan por un plazo de 1 año y uno tiene que prorrogarlas. Por lo tanto, esa prórroga, cuando uno tenía una visa sujeta a contrato de trabajo, que ya queda muy poca, y no se homologó, cuando haga la prórroga, tiene que homologar a la nueva situación que le toca, o bien ir a una permanencia definitiva. Pero esta es una muy buena pregunta, pero no tanto por lo que está haciendo la pregunta, sino porque lo vemos, y es uno de los 7 puntos más comunes que uno ve que se cometen dentro de las empresas. Es que se contrata a una persona que en ese momento estaba perfecto. Tenía una visa temporal por alguna categoría que lo habilitaba para trabajar, pero la visa se le terminó y esa persona no hizo la prórroga, o bien no solicitó permanencia definitiva, y ahí se termina la visa, y después es lo que se sujeta a una persona, porque esa persona pasa a estar en un estado de irregularidad migratoria, y no solamente va a enfrentar posibles situaciones de carácter laboral, que eso es que si no se cumplió ciertas cosas, pero de manera migratoria, la empresa pasa a asumir multas que, dependiendo de la cantidad de trabajadores, de la reincidencia, pueden llegar a ser multas bastante onerosas, sino que además esta nueva ley le otorga al trabajador una posibilidad de hacer una denuncia en contra del trabajador que lo tiene contratado irregularmente, pero ahí no se le va a castigar al trabajador, solo se le va a castigar a la empresa. Entonces, eso es una cosa que después tú puedes decir, oye, pero era obligación tuya hacerlo. Y decir, sí, pero era obligación, le puede responder el trabajador, sí, pero era obligación usted también estar de acuerdo, estar... ¿Sabes que las cosas como se pueden dar vuelta? Era obligación suya también haberme recordado, por decirle. Pasa mucho. Entonces, regularíceme, manténgame aquí, y si no, al final, si yo denuncio, el único afectado va a ser la empresa. Y esto son cosas para tener en vista, ¿eh? No es que no sea el trabajador el malo y el empleador el bueno, el empleador el malo, el trabajador el bueno, sino son diferentes situaciones que van ocurriendo para estar de acuerdo con la normativa migratoria que la ley impone en un Es tema de súper cumplimiento. importante lo que mencionas, porque es clave, lo mencionaste varias veces en tu exposición, la ley de migración es distinta a la ley laboral y no necesariamente conversan en muchos de estos puntos. Entonces, el que se esté incumpliendo la norma en una no significa que ocurra lo mismo en la otra. Y claro, puede suceder que la persona ante la ley de migración no esté cumpliendo, sin embargo, eso no obsta que todavía contenga derechos Así laborales y es. que se deben cumplir. Así es, y esa es una cosa que vuelvo a reiterar, porque sucede que dice, oye, pues si yo tengo todo ordenado laboralmente, sí, perfecto, empresa, usted cumplió con la normativa laboral, pero ¿dónde está el incumplimiento? Que usted no le preguntó a este señor si tenía o no vigente su permiso de trabajo. Entonces, está muy bien laboralmente, pero eso no obsta de que usted tenga que cumplir con la normativa migratoria. Y esa es una cosa que a veces para muchas empresas es difícil decir,
pero ¿cómo una ley no conversa con la otra? Bueno, para la mayoría que tienen conocimientos jurídicos se van a dar cuenta que muchas leyes no conversan unas con las otras, y en este tema ese es el gran desafío que tenemos, no solamente como las empresas, los trabajadores, sino como país en general, es que si queremos regular la migración y queremos regular también, y que sea, como dice el Pacto de Naciones Unidas, y que lo hemos tomado nosotros como país, una migración ordenada, regular y segura, tenemos que conversar con todos los sectores, ¿me entiendes? Y entre ellos el sector privado y el sector que da trabajo, y capacitarse en este tema y hacer que las dos leyes conversen, porque si no es un problema que sigue aumentando en ciertas áreas, y que al final, en vez de todo eso positivo que genera, puede empezar la gente se fija más en lo negativo. Tal cual, es muy cierto, es muy cierto. Y en la práctica, finalmente, la autoridad laboral, la Dirección del Trabajo y los tribunales laborales sancionan a la organización cuando, aún no cumpliendo la ley migratoria, se mantiene a la persona contratada. Y bueno, desde la perspectiva laboral, claro que tiene sentido. Soledad, mira, siguen llegando muchas preguntas. Otra pregunta que también se repite bastante es cuál es el tiempo promedio que toma la regularización y las obtenciones de estos visados para poder trabajar en Chile. Bueno, cuando nosotros hablamos de regularización migratoria, tiene que ver cuando una persona está en un estado de irregularidad. Entonces, acá no vamos a tratar ese tema porque eso nos tendríamos que explayar mucho. Cuando una persona viene y a trabajar a Chile y una empresa la contrata, es muy variable porque la solicitud se hace, esto estoy hablando de solicitudes por primera vez, ojo, porque las prórrogas se demoran promedio, la persona ya está en Chile, se demora en promedio entre un año y medio, y las permanencias definitivas de 2 a 3 años. Se permite que la persona trabaje, pero vamos a referirnos a la persona que uno quiere traer, un trabajador de afuera, por primera vez. Eso depende porque se hace la solicitud acá, pero como hay que firmar el contrato de trabajo ante un ministro de fe, que normalmente es el consulado, y el consulado del país donde se encuentra, ya sea residiendo o bien es originario el trabajador, a veces tienen mucho trabajo. Entonces, lo que, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado con clientes nuestros que en países, no sé, que están en lugares de países árabes, se demoran 2 días. ¿Por qué? Porque no hay tantos trabajadores o personas que quieran venir de esos sectores. Pero si nosotros vamos a países aquí en Latinoamérica, es variable. Por ejemplo, en Buenos Aires puede ser 2 semanas, a veces hemos tomado 2 meses. En Venezuela, ¿para qué decir? En Venezuela podemos llevar hasta, en temas de visas de trabajo, ¿no? Podemos llevar desde 3 meses a 1 año. Entonces, va a depender del lugar también donde se encuentra la persona, por el tema de llevar y hacer la firma del contrato y cotejar la documentación que se subió al sistema, pero le tienen que cotejar físicamente un ministro de fe. Entonces, eso es muy variable. Les vuelvo a repetir, los consulados ya no tramitan visa, con excepción de la visa de turista para aquellos países que sí tienen que sacar una visa de turista antes de venir a Chile, como en el caso de Latinoamérica, los venezolanos, República Dominicana, los haitianos, en el caso de los países asiáticos, es en el caso de China, por ejemplo, India, ellos sí tienen que sacar una visa antes de venir acá a Chile como turista. Eso lo siguen tramitando los consulados. El resto todo se ve acá desde Chile. Entonces ahí no podemos decir. Pero si vamos a promedio, en el caso de la primera vez, tenemos que fijarnos en dónde está la persona residiendo y de ahí ver, porque te digo, puede ser, nos ha pasado en países árabes que a los 2 días dice está aprobado, que uno queda como sorprendido, y hay otros que se han demorado muchísimo tiempo.
Es enorme la cantidad de preguntas que nos han llegado. La verdad que este es un espacio sumamente enriquecedor poder contar contigo esta mañana, de escuchar en voz de una experta de cómo se debe conducir efectivamente el proceso de migración. Estoy encantado de haber compartido una vez más contigo. La verdad que es sumamente enriquecedor, vuelvo a decir. Yo creo que siguen quedando preguntas, pero sin duda todas las personas que deseen comunicarse con Legal Global, seguro ustedes van a estar prestos para poder colaborar a todas las personas que necesitan el resolver estas inquietudes que en realidad son prácticas y que necesitamos ayuda de expertos como tú. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Como siempre, tú un estupendo, digamos, moderador, porque sabe confluir en una pregunta, muchas preguntas. Yo sé que es un tema que a la gente, cuando empieza a tirar así una puntita, empieza a hacer una madeja. Yo los invito también a que nos sigan en nuestro LinkedIn. Abrimos recién a partir de esta semana un canal de YouTube con el objeto de hablar de estas cosas. Nos interesa más que nuestra propia práctica, es que este tema lo consideramos como un tema país que incide en las comunidades, que vivimos como un tema social, pero también un tema económico y que nos puede ayudar en grandes áreas a hacer de un crecimiento económico. Así que los invito a seguirnos, siempre hablamos y bueno, estamos ya no siempre apoyar a la red en este tema, en lo que los miembros de la misma deseen de aclarar situaciones de carácter migratorio. Bueno, en nombre de la red quiero agradecer a Torres y a Rodrigo González esta actividad que nos dejó muchas preguntas y nos dieron muy buenas respuestas. Estamos muy contentos con lo que nos dicen por el chat sobre que ha sido un excelente webinar. Así es que queremos invitarlos a seguir disfrutando de este tema, porque vamos a traspasar estas preguntas a Soledad para que después en un artículo que nosotros vamos a publicar en nuestra revista digital Más Red RH, ustedes puedan leerla y por supuesto contactarse si necesitan una asesoría en esta materia. Así es que creo que es súper importante respaldarse con expertos que tienen una visión global. Con la experiencia de Soledad como diplomática creo que es bastante integral para tener respuestas con una mirada más amplia que solo la ley, sino también la calidad de vida, las condiciones de trabajo, porque todos, como partí diciendo, alguna vez emigramos y estamos en una condición que nos gustaría que fuera la mejor, ¿no? Así es que el desafío de la red de recursos humanos es mostrarles las mejores prácticas, las mejores ideas y soluciones, los expertos, para que ustedes puedan tomar buenas decisiones en el día a día y en especial en esta materia. Muchas gracias y terminamos como siempre justo y nos vemos en el próximo webinar de la red de recursos humanos y ojalá más adelante también otro con Legal Global. Un abrazo para todos. Y gracias, Rodrigo, gracias Carolina y todos a la red y estamos ahí. Gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron también. Un abrazo a todos, que tengan buen día. Sí, gracias. Somos la comunidad más grande de recursos humanos. Con más de 200 beneficios para toda la comunidad. Compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en gestión de personas de manera colaborativa, donde el amor por las personas, la colaboración, la inclusión, el aprendizaje continuo, el respeto y el desarrollo sustentable en las prácticas de nuestra comunidad son los valores que nos han permitido ser quienes somos en este momento.
Bienvenidos a Legal Global Chile. Legal Global, tu mejor aliado en derecho migratorio y extranjería. En Legal Global Chile somos conscientes y comprendemos los crecientes flujos migratorios de extranjeros que desean instalarse en España, Estados Unidos y Chile de acuerdo a la legislación de cada uno de estos países. En Legal Global Chile, la permanente y creciente movilidad internacional nos ha hecho transformarnos en líderes en inmigración corporativa y compliance laboral y migratorio, tanto para personas como para empresas nacionales y extranjeras. En Legal Global Chile encontrarás profesionalismo y confiabilidad donde a través de una atención especializada y experta entregamos el servicio que nuestros clientes necesitan. Legal Global, más de 25 años de experiencia cambiando la vida de personas y empresas. Estamos a tu disposición.